que desde que mis hijos estaban pequeños, él los llevaba a las universidades donde él quería que ellas estudiaran e hicieran sus maestrías. Le compraba las cachuchitas, le compraba los polochercitos para que se identificaran y tuvieran sueños grandes. ¿Por qué estudiaste Derecho? Estudié, bueno, mucha gente piensa que mi papá quería que yo estudiara Derecho. Para nada, él quería que yo fuera médico. ¿De verdad? Sí. ¿Y te lo decía directamente? Y me lo decía, deja eso, tú lo que das es para médico, tú tienes una vocación, porque yo lo acompañé no solamente a él, a mi tía, que usted la conocía muy bien, a mi mamá, y luego a él en todo el proceso, en todos los procesos médicos. Y él decía, tú tienes una vocación especial para los temas de medicina, yo no sé cuánto, yo sí, pero a mí me gusta el cine y el derecho. Y él me decía, no, tú estás siguiendo los pasos de tu hermano, de Luis Miguel. Sí. Y yo que no, que a mí me gusta de verdad el derecho. Y me metí en derecho, me encantó la carrera, la parte de el derecho es una carrera hermosísima. En la práctica en algunas áreas no me gustó tanto, hasta que encontré el área donde yo me quería desenvolver, que era el área de energía. Entonces en el 2009 comencé a trabajar en proyectos de energías renovables en República Dominicana. Trabajé en todos los proyectos de energías renovables que se desarrollaron aquí hasta el 2015, que fue cuando me fui allá a estudiar, a continuar mis estudios, ampliar un poquito más la parte de energía y cambio climático y enfocarme en lo que es políticas públicas para cambio climático, que fue lo que estudié en Yale. La experiencia en Estados Unidos, tanto las dos maestrías que hiciste en dos universidades y el vivir allá, ¿qué te dejó? Yo creo que de donde uno más aprende es de ese espacio académico, de los otros estudiantes con los que uno compartía, pero sobre todo en la última universidad, en la Universidad de Yale, que es una universidad muy pequeña. De hecho, en la escuela completa, en mi maestría, éramos 150 estudiantes en diferentes disciplinas. Se dividía como en 6 maestrías internas y cada quien trabajaba en áreas diferentes y uno aprendía de todos los estudiantes que estaban haciendo las diferentes áreas, que estaban trabajando en forestería, que estaban trabajando en ecología, en todas las áreas, en la parte de medio ambiente y negocios también, que yo hice una doble especialización también, medio ambiente y negocios y políticas climáticas, y uno aprendía mucho de los estudiantes, pero aparte de la flexibilidad que te da el sistema académico americano, de uno crear el programa que uno quiere de acuerdo a sus intereses, no tiene esa rigidez que hay aquí, que uno tiene que tomar esta materia para poder cumplir. No, allá tú creas el programa que tú quieres, cumpliendo con unas materias base, pero uno crea el programa que tú quieres, y esa flexibilidad te amplía los horizontes, te amplía los conocimientos, y uno tiene la capacidad de tomar decisiones un poquito más interdisciplinarias, más informadas en diferentes áreas y más ricas. Entonces, yo creo que eso fue de las grandes cosas que yo aprendí y grandes amigos que saqué, incluyendo profesores de la misma escuela. Y aprovechaste mucho porque fuiste líder en varias agrupaciones, que es Cine Ambiental, Derecho Ambiental. Creamos el equipo de comunicación ambiental. Trabajamos, de hecho, con el gobierno de Estados Unidos en ese momento para traducir precisamente los estudios, los informes del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático para tomadores de decisiones. Entonces trabajamos en la parte de comunicación de eso. Trabajamos también, creamos ese grupo, creamos también un grupo de energía y cine, que era muy divertido, y formé parte del Festival de Cine Ambiental Estudiantil, que es el más grande que hay en Estados Unidos. Los 2 años que estuve en la maestría, una como directora de operaciones y ya la otra como gerente del Y cuéntame tu experiencia en Corea. ¿Cuán difícil fue aprender coreano y asimilar esa cultura tan diferente? Mira, coincidencialmente, yo nunca me imaginé que yo iba a terminar viviendo en Corea. Y cuando me fui a hacer la maestría a Boston University, me pidieron que eligiera un idioma, y yo elegí coreano, porque quería aprender un idioma asiático. Me interesaba mucho la cultura asiática desde muy pequeña. Mi papá siempre nos hablaba sobre Asia, sobre China, sobre todo las bondades que tiene el continente asiático en general. Y me interesé por estudiar coreano, y dije, bueno, voy a aprender algo ahí. Y mira, 10 años luego terminé viviendo en Corea, y me sirvió bastante. Ya cuando fuiste, ya tú dominabas el coreano. Yo tenía una base de coreano, y yo fui allá con el día a día, porque allá se habla poco inglés. Con el día a día yo fui hablando un poquito más, aprendiendo un poquito más. Sí. Dicen que es difícil. Es difícil, es muy difícil, y sobre todo es difícil los diferentes niveles de
jerarquía en el mismo idioma, de respeto que hay, porque hay 4 niveles de respeto con el que uno habla. ¿Y la cultura qué te pareció? Uy, súper interesante, súper interesante. Desde los valores familiares, el respeto que le tienen a los mayores, es algo que yo también veía mucho en mi casa y que no entendía tanto de dónde venía, porque mi familia era un poquito diferente. Mi papá era muy de, a los mayores hay que respetarlo, había él nos pasaba un nivel de responsabilidad. Yo era, por ejemplo, responsable de todos mis hermanos menores y así sucesivamente. Entonces, eso lo vi en la cultura asiática, eso lo vi allá en Corea, aparte de que es un país tan disciplinado y que ha pasado por tantos cambios en tan poco tiempo, que es fascinante cómo ellos han evolucionado. Corea era un país que en los 80 era un país tercermundista. Acababa de salir de una ocupación en el año 1950, bastante fuerte, que dejó al país devastado, y se han recuperado y se han convertido en una de las potencias mundiales ahora mismo. Entonces uno aprende muchísimo del coreano y de su resiliencia y de su capacidad de recuperarse. Cuando el presidente te propone trabajar acá en el país y en el Ministerio de Medio Ambiente, tú tenías un excelente trabajo para el gobierno mexicano y creo que ganabas mucho más de lo que percibes ahora. Fue difícil tomar la decisión de si voy a aceptar regreso al país después de haber vivido tanto tiempo fuera. Yo siempre tuve el compromiso de trabajar por el país. Lo hacía desde otros ámbitos antes, lo hacía desde el Fondo Verde del Clima, lo hacía desde esa organización donde trabajaba para asesorar a países en acceder a financiamiento climático, pero siempre me quedé con las ganas de ya trabajar directamente aquí en República Dominicana. Y eso creo que fue una oportunidad que me habían hecho ofertas anteriores, pero no me sentía muy alineada a otros gobiernos. Pero en esta no dudé 2 veces en tomarla, sobre todo porque yo ayudé también y participé en los procesos de campaña en la parte de las políticas energéticas y ambientales y cuál era la propuesta del gobierno, y me sentí muy alineada con la propuesta del presidente Abinader, candidato en ese entonces. Entonces cuando me lo dijo no lo pensé 2 veces, pero sí fue difícil comunicar la posesión a mis jefes en ese momento, porque acababa de tomar el trabajo y tenía también algunos compromisos y me tenía que reorganizar, porque sí, no es tan fácil hacer esa reducción. Ya, no me imagino. Sí. ¿Y te has adaptado Me he a adaptado vivir acá? muy bien, Cuando uno habla con profesionales jóvenes que han trabajado mucho en el sector privado y fuera, les cuesta adaptarse a la falta de planificación de nosotros los dominicanos y a la lentitud de la burocracia estatal, o sea, en cualquier gobierno. ¿Has vivido eso? Sí, lo he vivido y es frustrante a veces. Yo tenía cierta experiencia porque cuando yo trabajaba aquí, trabajaba mucho con las instituciones públicas en la parte de permisología. Sin embargo, desde adentro, que uno piensa que uno tiene la posibilidad de arreglarlo todo de una vez, uno ve que no es así. La burocracia, el presidente está haciendo esfuerzos para eliminar la burocracia, tiene planes muy buenos, pero sí, todavía estamos luchando con eso. ¿Qué tiene Milagros de Atuey? Atuey de Camps, un líder muy querido por muchos. ¿Qué tú tienes de él? Si le pregunto a mi mamá, le dice que todo. Ella dice que yo soy una copia de mi papá, especialmente en el carácter. Ajá. No sé si ella lo dice como algo bueno o algo malo. No, pero ya, fuera de relajo. No, yo tengo, de mis padres de ambos he sacado un sentido muy grande de responsabilidad social, de devolverle al país todo lo que nos ha dado, porque tanto mi mamá como mi papá vienen de... La gente no conoce tanto el background de la familia de mi mamá y de las luchas que pasó mi abuelo en todo lo que era... Durante la dictadura. La dictadura, que tuvieron que salir del país, vivir fuera. No mucha gente, ella no habla tanto de eso, pero por eso ella tiene una conciencia también muy importante sobre eso. Entonces, de ellos dos yo saco eso. De mi papá, yo saco un poco la disciplina, la parte de ser un poquito fuerte con mis opiniones, vamos a decir que el carácter, de ser muy vocal, muy vocal. Mi mamá me dice que yo no todo lo tengo que hablar y que no tengo que opinar sobre todo ni oponerme a todo lo que me parece mal, que yo a veces un poco dar callada, pero sí, eso yo creo que eso lo heredé mucho de mi papá y la verticalidad, dice ella, verticalidad y la firmeza en las decisiones.
¿Y de Milagros? De mi mamá ya un poquito la parte más relajada, no tanto como ella, pero sí. Pero mi mamá también tiene una conciencia social muy grande que también nos la ha pasado a todos sus hijos y la disciplina también en el estudio. Ella era muy estricta. Mucho más que mi papá. Oye, increíble. En el colegio y en la universidad. Me decía que nuestro único trabajo es sacar buenas notas y que ella no acepta nada de menos de una A. Wow, o sea, ella era flexible en otras áreas, sí, pero con el estudio no. Sí. No, y era muy divertida. Si nosotros cumplíamos con nuestras responsabilidades académicas, podíamos hacer lo que quisiéramos en la casa. Todo muy chévere. Todo muy chévere. En la casa, bajo su ámbito. pero estudiar. Exacto. Vamos a ver qué piensa Milagros. Milagros tenía un delirio con su papá, o sea, Milagros Marina se parece mucho a su papá y ella siempre yo creo que, aunque es muy parecida a mí físicamente, pero su temperamento y el carácter es de su papá. Entonces yo creo que ella se identificaba más con el papá en su función política, en su función pública, en su manera de pensar, en su nivel académico, que siempre le exigía más. Yo era un poco más liberal, yo era la que él quería que ella estuviera vinculada a la cultura, a la comunicación. Ella nunca se sintió cómoda ni en un estudio de televisión, ni en un escenario. Ella sabía que eso no era lo de ella. Entonces, de cierta forma, ella se sentía mucho más cercana a la trayectoria de su papá que a la de su mamá.